Todo empezó con una llamada equivocada. Eran las 3 de la madrugada y yo estaba profundamente dormida cuando sonó el teléfono fijo. ¿Quién usa ya el teléfono fijo en 2025? Nadie, excepto comerciales pesados o abuelas. Descolgué medio dormida, pensando que sería una emergencia familiar. Pero lo que escuché al otro lado me congeló la sangre. Sonia, ¿estás bien? ¿Está tu marido contigo? Mi nombre es Sonia, sí. Pero la voz no era de nadie que yo conociera. Un hombre, nervioso, con acento madrileño cerrado. Yo dije un perdón, casi sin voz. El tipo respiró hondo al otro lado y se corrigió. Perdona, no era para ti. Lo siento. Y colgó. Marcos, mi marido, ni se movió. Dormía como siempre, de lado, boca entreabierta, abrazando la almohada como si no pasara nada. Yo me quedé ahí, mirando el teléfono como si fuera una bomba. Esa noche no dormí. No porque pensara que Marcos me engañaba, todavía no, sino porque algo dentro de mí empezó a hacer clic. Como una cerradura que llevas años sin usar y de pronto se suelta. No fue la llamada. Fue la forma en la que no me afectó. Ese hombre estaba claramente buscando a su mujer. Asustado. Desesperado. Como si el mundo se le estuviera cayendo. Y yo, en cambio, lo único que sentí fue envidia. Envidia de que alguien sintiera eso por otra persona. De que alguien temiera perder a alguien con tanta intensidad. Porque si Marcos desapareciera una noche, yo no me daría cuenta hasta las 11 de la mañana del día siguiente, cuando viera que el café seguía lleno. Y él igual conmigo. Llevábamos 8 años casados. No diré que eran todos malos, no sería justo. Pero los últimos 2 años fueron como vivir en modo avión, funcionábamos, pero sin conexión. Marcos estaba siempre con sus cosas, trabajo, fútbol, cervezas con sus colegas del máster. Yo con las mías, mis pacientes, las clases de yoga, y últimamente, mis paseos largos por el río Turia con los auriculares puestos para no pensar. Éramos un matrimonio que compartía calendario más que afecto. La mañana siguiente a la llamada, la rutina siguió como si nada. Él se duchó, se hizo su café, miró el móvil durante 10 minutos y luego me dijo, voy saliendo. Yo asentí. Y ya. Ni un beso, ni un que tengas buen día. Nada. Yo, en cambio, no paraba de pensar en esa voz. En el tono. ¿En el está tu marido contigo? No sé cómo explicarlo, pero algo en esa frase me tocó un nervio que tenía dormido. Y lo peor es que no pasó nada más. Ni una segunda llamada, ni un número que me sonara. Pero empecé a caminar más, a ir a lugares distintos, a cambiar mis rutinas como si el simple hecho de romper la costumbre pudiera sacudir mi vida entera. Una tarde, me fui a una librería en el Carmen. No buscaba nada, solo escapar. Me puse a mirar libros de psicología, cosas que no suelo leer, y entonces lo vi. Alto, delgado, con gafas redondas y el pelo desordenado. Estaba hojeando el mismo libro que yo. El aburrimiento como señal, se llamaba. No estoy bromeando. Fue tan ridículo que solté una risa tonta. Él me miró y sonrió. ¿También buscando señales? Me dijo. No o sí. No lo sé. Le respondí. Y ahí empezó todo. No, no fue amor a primera vista. Ni tampoco un flechazo sexual. Fue más como una ventana que se abre en una habitación cerrada desde hace años. Ese tipo, Álvaro, no era un modelo ni un galán. Era periodista freelance, acababa de volver de cubrir algo en Galicia, y tenía esa forma de hablar que hace que todo suene interesante aunque esté hablando del tráfico. Nos tomamos un café en la misma librería.
Luego otro, días después. Luego una cerveza. Luego un paseo por la playa. Y no, aún no habíamos hecho nada. Ni siquiera nos habíamos tocado. Pero yo ya no era la misma. Esa fue la primera línea torcida. No un mensaje, no una foto, no un olor extraño. Fue una conversación de madrugada de un desconocido. Fue una mirada en una librería. Fue la forma en que empecé a pensar que quizás, solo quizás, aún había partes de mí que podían sentir algo. Que no todo estaba dormido. Y lo peor de todo es que, mientras eso pasaba, Marcos seguía como si nada. Como si yo no existiera. Ni una pregunta. Ni una sospecha. Ni siquiera celos. Yo podría haber llegado a casa con la ropa interior de otro puesta y ni se habría dado cuenta. ¿Y sabes qué? Eso fue lo que más me dolió. Que me volví invisible. Que lo que vino después no fue una explosión, sino una consecuencia lógica. Pasaron 2 semanas desde aquella llamada. En ese tiempo, mi cabeza no paró de construir escenarios, de imaginar cómo sería mi vida si me atreviera a hacer lo que hasta entonces solo había pensado. Lo de Álvaro seguía siendo inocente, en apariencia. Nos habíamos vuelto a ver un par de veces más, siempre en sitios públicos, siempre charlando. Él sabía que yo estaba casada. Nunca preguntó demasiado, pero tampoco fingía que no le interesaba. La tensión estaba ahí, flotando en cada mirada más larga de lo normal, en cada silencio entre frase y frase. Yo me sentía viva, sí, pero también estaba llena de culpa, aunque no por Marcos. Era una culpa distinta, una que venía de darme cuenta de que había cruzado una línea interna que, hasta ese momento, no sabía que existía. No era una cuestión de moral, era más básica. Había dejado de ser una mujer que esperaba, y me estaba convirtiendo en una que decide. Todo se rompió una noche de sábado. Marcos y yo estábamos invitados a cenar en casa de unos amigos suyos del trabajo, una pareja algo mayor, bastante aburrida, que siempre terminaba hablando de reformas, hipotecas, o series de televisión. Yo no quería ir, pero accedí por costumbre. Nos arreglamos en silencio. Yo llevaba un vestido negro sencillo, el pelo suelto, y un maquillaje apenas visible. Marcos ni me miró al salir del baño. Llegamos al piso, saludamos con besos en la mejilla y sonrisas de compromiso, y pasamos 3 horas comiendo canapés y escuchando hablar sobre muebles nórdicos. Yo fingí estar interesada mientras pensaba en Álvaro, en cómo sería estar con él en ese momento, en otro sitio, lejos de esa escena que me resultaba casi absurda. Cuando por fin nos fuimos, Marcos ni se despidió bien. Bajamos al coche y en el ascensor me soltó, sin mirarme: «Has estado rara toda la noche». No contesté. Me limité a entrar al coche y abrocharme el cinturón. Él encendió el motor, puso música y arrancó. A mitad de camino, paró el coche en seco en una calle del centro, giró el cuerpo hacia mí y me preguntó: «¿Hay alguien más?». No fue una pregunta violenta ni gritada. Fue como si lo supiera desde hace tiempo y solo necesitara confirmarlo. Me pilló tan de sorpresa que me quedé unos segundos en blanco. Él seguía mirándome, no con rabia, sino con una especie de resignación. Entonces respondí, sin rodeos: «Todavía no». «Pero sí, hay alguien». No le dije el nombre, ni detalles, ni intenté suavizar nada. Por dentro, me temblaban las manos, pero por fuera me sentía extrañamente tranquila. Marcos se quedó en silencio. Miró al frente, apagó la música, y apoyó la cabeza en el volante. No hizo nada durante casi 1 minuto. Solo respiraba fuerte. Después dijo algo que me dejó helada: «Pensé que no te darías cuenta. Que no lo notarías». Yo fruncí el ceño. «¿Notar qué?», pregunté. «Que yo también estuve con alguien», dijo, sin levantar la cabeza.
Me eché hacia atrás en el asiento. No me lo esperaba. Él nunca fue de esos. Yo pensaba que su rutina, su falta de pasión, su frialdad, eran parte de su carácter. No de una doble vida. Le pregunté desde cuándo. Respondió sin drama, hace unos meses. Fue algo puntual, una compañera del trabajo. Una noche, después de unas copas. No se repitió. Ni siquiera fue bueno. Pero, pasó. Me quedé callada. No porque me doliera, sino porque de pronto todo tenía sentido. No era solo yo. Éramos los dos. Habíamos convertido el matrimonio en un acuerdo de alquiler emocional, sin contacto, sin preguntas, sin reclamos. Lo suyo me pareció patético. Lo mío, inevitable. Volvió a arrancar el coche y condujo en silencio. Yo no sabía si hablar o dejarlo estar. Me limité a mirar por la ventanilla. Al llegar a casa, subimos sin decir una palabra. Él se metió al baño. Yo fui directa a la cocina y me serví una copa de vino. Me temblaban las piernas. No por rabia, ni tristeza, sino por la intensidad de todo lo que había pasado en media hora. Cuando Marcos salió del baño, me miró desde la puerta y dijo, no quiero saber nada. No quiero detalles. Pero no me tomes por idiota. Ya lo sabía. Solo esperaba que no fuera cierto. Me limité a asentir. Luego él añadió algo más, algo que hizo que se me helara el pecho. Te revisé el historial de Google. Las búsquedas, los horarios, los sitios donde ibas. Pensé que era paranoia, pero algo dentro de mí ya lo sabía. Entonces supe que el daño ya estaba hecho. Que no había forma de retroceder. Yo había cruzado una línea emocional. Él había cruzado una línea de confianza. Los dos sabíamos que nada sería igual, aunque siguiéramos viviendo bajo el mismo techo. Esa noche dormimos en la misma cama, de espaldas, sin tocarnos. Me desperté a las 5 de la mañana y lo vi despierto, con los ojos abiertos, mirando al techo. No dije nada. Me levanté, fui al salón y me quedé ahí, con la manta, en el sofá, intentando pensar en lo que venía después. El descubrimiento no fue una explosión, fue una confirmación. No fue él pillándome con otro, ni yo pillándolo con otra. Fue una conversación honesta, seca, sin adornos. Una rendición mutua. Ahí empezó el verdadero desastre. El domingo amaneció con un silencio tan espeso que parecía que el aire se había detenido en el piso. Marcos estaba en la cocina haciendo café como si nada hubiera pasado, moviéndose despacio, sin mirarme. Yo me senté frente a él en la mesa, con la misma calma fingida, observando cómo revolvía el azúcar con el mismo gesto mecánico de todos los días. No hablamos durante un buen rato. Me limité a escuchar el ruido de la cuchara golpeando el vaso. Era una coreografía de rutina, pero vacía. En algún momento, él dejó la cuchara, se sentó y me miró con una expresión que no supe leer, entre cansancio y desprecio. Dijo sin rodeos que necesitábamos hablar, que no podía seguir haciendo como si nada hubiera pasado. Le respondí que estaba de acuerdo, que ya no tenía sentido seguir actuando. La conversación empezó tranquila, casi fría, pero pronto se transformó en algo completamente distinto. Marcos me preguntó quién era él, cómo se llamaba, si seguía viéndolo. Le contesté que se llamaba Álvaro, que era alguien que había conocido por trabajo, que había empezado como una amistad. Dije la verdad, que todavía no había pasado nada físico. Marcos soltó una risa corta, seca, de incredulidad. Me dijo que no me creyó ni una palabra, que era evidente que ya había pasado de todo, que las mujeres no se arriesgan por nada. No grité, pero le dije que él no tenía derecho a juzgarme después de haber estado con otra, que no podía ponerse ahora en el papel de víctima. En ese momento,
Su tono cambió. Me dijo que lo suyo no había sido algo emocional, que fue un error, una estupidez, una borrachera. Que lo mío era otra cosa, que yo había decidido enamorarme. Que no era lo mismo. Y tenía razón. Lo mío sí tenía peso, sí tenía intención, y me dolió reconocerlo. A partir de ahí todo se volvió más crudo. Marcos empezó a decir que había sido demasiado bueno conmigo, que me había dado libertad, que me había dejado hacer mi vida, y que eso solo había servido para que buscara a otro. Le contesté que su bondad era indiferencia disfrazada, que me había sentido sola durante años, que llevaba demasiado tiempo hablando con una pared. Él se levantó, me gritó que no exagerara, que no era justo, que él también estaba cansado, que nadie lo había cuidado nunca a él. Y entonces yo perdí la calma. Le solté que nunca había necesitado que lo cuidaran, que solo había necesitado que se comportara como un hombre y no como un mueble. Fue cruel, lo sé, pero era lo que sentía. En ese instante, vi algo romperse en su cara. Se quedó quieto, con los ojos llenos de rabia, pero no me contestó. Solo respiraba fuerte, conteniendo algo. Cuando volvió a hablar, lo hizo con un tono que no le conocía. Me dijo que si tanto me aburría, podía irme cuando quisiera, que no iba a rogarle a nadie que se quedara por pena. Respondí que no iba a irme, que no se trataba de eso, que no quería fugarme con nadie, solo quería claridad. Me miró fijamente y dijo que no me creía, que las mujeres como yo siempre necesitaban justificarse para no parecer las malas. Luego añadió, con una calma que me dolió más que cualquier grito, que si pensaba que podía engañarlo y seguir durmiendo en su cama, estaba muy equivocada. Me levanté, fui al dormitorio y empecé a recoger algunas cosas. No por miedo ni por orgullo, sino porque sabía que ya no había marcha atrás. Mientras metía ropa en una mochila, él se quedó en la puerta mirándome. No me detuvo. Solo preguntó, ¿vas a verlo? Dije que no pensaba hacerlo, que necesitaba pensar. No respondió. Salí de casa sin mirar atrás y caminé sin rumbo. Terminé en un hotel barato cerca del centro. No tenía plan, no sabía si era una separación o una pausa. Llamé a mi amiga Laura, la única persona a la que podía contarle algo así. Me escuchó en silencio y me dijo que me quedara tranquila, que no tomara decisiones en caliente, que a veces los matrimonios se rompen sin ruido, y que quizá lo mejor era dejar que las cosas se enfriaran antes de volver a hablar. Esa noche no dormí. Tenía el cuerpo agotado, pero la cabeza no paraba. Pensaba en todo lo que se había dicho y en lo que no. En cómo habíamos pasado de un matrimonio aburrido a una guerra en menos de 24 horas. En el fondo, no me sentía culpable. Me sentía vacía. Al día siguiente volví al piso. Marcos no estaba. Había ido a trabajar. En la mesa del salón había una nota: haz lo que tengas que hacer. No me busques hasta que sepas lo que quieres. Si decides seguir con eso, no vuelvas. No firmó, pero no hacía falta. Su letra era inconfundible. Leí la nota varias veces, con una mezcla de tristeza y alivio. Lo entendí perfectamente. No me estaba echando, me estaba dando una salida. O una condena, según cómo se viera. La rompí en pedazos, los tiré a la basura y me quedé sentada en silencio. En ese momento me di cuenta de que la confrontación no había terminado, solo había cambiado de forma. Ya no era una discusión, era una distancia medible en palabras no dichas. A media tarde, él volvió. Entró, dejó las llaves en la mesa y dijo simplemente, ¿sigues aquí? Asentí. Se quitó la chaqueta, fue a la cocina, se sirvió agua y volvió al salón. Se sentó frente a mí, sin mirarme, y dijo que había pensado que lo mejor sería separarnos por un tiempo. Le pregunté si eso significaba divorciarnos.
Dijo que no lo sabía, que no quería hablar de eso todavía, pero que necesitaba espacio. Que si yo quería quedarme, podía hacerlo, pero que él se iría unos días a casa de su hermano. Me quedé callada. No insistí. Era lo más sensato. Le dije que me parecía bien, que necesitaba tiempo también. Me miró por fin y dijo, no me mientas más, Sonia. No soporto la idea de que me trates como a un imbécil. Le prometí que no lo haría. Se quedó callado unos segundos y añadió, entonces dime la verdad, ¿te acostaste con él? Lo miré fijamente y le dije que sí. No había pasado, pero no quise mentir. No tenía sentido seguir construyendo sobre la mentira. Él asintió, sin sorpresa, y dijo, era obvio. Luego se levantó, fue al dormitorio, sacó una bolsa de viaje y empezó a meter ropa. No lloré, no grité, no supliqué. Solo lo observé en silencio. Al irse, dijo sin mirarme, cuando decidas si quieres seguir destruyendo todo o empezar de cero, me llamas. Pero no lo hagas para disculparte. No me interesa. Cuando cerró la puerta, el sonido fue tan simple que apenas se notó, pero lo entendí como un punto final. Me quedé en el sofá, con la vista fija en la pared. El piso olía igual que siempre, pero parecía otro. Todo se sentía desplazado, como si las cosas hubieran perdido su lugar. En ese momento, supe que lo que acababa de pasar no era solo una pelea de pareja, era el comienzo de algo más profundo. No sabía si era el final de mi matrimonio o el principio de mi castigo. Las primeras 48 horas sin Marcos fueron extrañas, no porque lo echara de menos, sino porque su ausencia cambió la temperatura del piso. Dejé de escuchar el sonido del teclado por las noches, la ducha a las 7 de la mañana, el ruido de sus pasos por el pasillo. Me quedé sola con el silencio y los mensajes no respondidos de Álvaro, que desde hacía días me preguntaba si podía verme, si necesitaba hablar, si estaba bien. No le contesté. No por falta de ganas, sino porque no sabía en qué terreno me estaba moviendo. Lo que había empezado como una aventura emocional ahora tenía consecuencias reales. Yo ya no era la esposa que salía con otro en secreto. Ahora era simplemente una mujer que había arruinado su matrimonio. Pensé que Marcos no me escribiría, y no lo hizo. No llamó, no dejó mensajes, no preguntó por nada. Lo único que llegó, 4 días después de su marcha, fue un correo electrónico. Sin saludos, sin despedida. Solo una línea que decía, necesito pasar por casa a recoger unas cosas importantes. El viernes a las 19. Le respondí con la misma frialdad, estaré fuera. Dejo la llave debajo de la maceta. No sabía si era mejor evitar el encuentro o enfrentarlo, pero decidí que no estaba lista para verle otra vez. El viernes me fui a casa de Laura y me quedé allí hasta tarde. Al volver, todo parecía en orden. Nada roto, nada fuera de lugar, pero bastó con abrir el armario para notar la diferencia. Su ropa ya no estaba. Ni una sola prenda. Solo unas cajas vacías donde solía guardar sus zapatos, y un par de perchas sueltas. Me senté en la cama y supe que algo se había terminado definitivamente. Revisé la mesita y también se había llevado el reloj que le regalé en nuestro primer aniversario, el libro que estaba leyendo, su perfume. Todo lo suyo había desaparecido como si nunca hubiese vivido ahí. Me sentí mal, no por perderlo, sino por darme cuenta de que su marcha no me dolía. Lo que me dolía era saber que ahora venía algo más. No tardó ni una semana en empezar. Una mañana, al llegar a la consulta donde trabajaba, la secretaria me avisó de que una persona había llamado 2 veces preguntando por mí. No dejó nombre, pero preguntó si la fisioterapeuta que salía con los pacientes seguía trabajando allí. Fue un golpe directo. No había dudas de quién podía estar detrás. Al día siguiente,
Me llegó un mensaje de un número oculto. ¿Sabrá tu jefe que haces más que estirar músculos? Apreté el móvil con fuerza y me senté sin saber qué hacer. No tenía pruebas, pero tampoco necesitaba confirmaciones. Esa manera de actuar era de Marcos. No frontal, pero calculada. Me conocía demasiado como para saber por dónde podía hacer daño. Durante los días siguientes, varios pacientes cancelaron citas. Algunos dejaron de contestar. Uno en concreto, un hombre mayor que llevaba meses viniendo por problemas de espalda, llamó directamente para decir que prefería cambiar de centro. Me dijo que ya no se sentía cómodo. Pregunté por qué, pero su respuesta fue evasiva. En mi entorno, nadie me decía nada directamente, pero la tensión era evidente. Laura fue la única que me lo confirmó. Alguien había estado mandando mensajes anónimos con capturas de pantalla de mi perfil de WhatsApp, donde aparecía una foto con Álvaro tomada semanas atrás en un bar, sin contacto físico, pero con demasiada cercanía. Las imágenes iban acompañadas de comentarios insidiosos, insinuando que usaba mi puesto de trabajo para seducir clientes, que mantenía relaciones con pacientes. Era un ataque personal que no buscaba destruir mi relación con Marcos, sino mi reputación. No podía demostrar que había sido él, pero no necesitaba hacerlo. Era evidente. Él había decidido vengarse, no con gritos ni amenazas, sino atacando mi trabajo, mi entorno, mi estabilidad. Lo que más me sorprendía no era que lo hiciera, sino lo meticuloso del plan. Había esperado el momento, había recopilado cosas, había actuado en silencio. Yo, que pensaba que Marcos era un hombre apagado, resignado, sin capacidad de reacción, ahora me encontraba con una versión de él que no conocía, una que no buscaba una conversación, sino una humillación. No respondía a ningún mensaje. No lo llamé. Me limité a soportar. Cerré mis redes sociales, avisé en la clínica que cambiaría mi número, y tomé unos días de baja por ansiedad. No lloré, pero sentía el cuerpo como si llevara una carga constante. Álvaro me escribió varias veces, diciéndome que estaba para lo que necesitara, que si quería irme unos días a su casa o desaparecer juntos por un tiempo. Le dije que no. Le expliqué que todo había tomado un giro feo, que necesitaba estar sola, pensar, recomponerme. Él lo entendió, o al menos eso dijo. Pero también supe que no podía incluirlo más en esto. No por culpa, sino porque su presencia ya no era alivio. Era un recordatorio de todo lo que había provocado. Marcos no se detuvo ahí. Una noche, recibí un mensaje de su hermano. Un audio. Lo escuché con el corazón en la garganta. Decía que Marcos estaba destrozado, que no entendía por qué yo le había hecho eso, que había dejado todo por mí y que ahora se encontraba solo, arruinado, tratando de recoger los pedazos. Que había llorado en su casa, que no comía, que se estaba aislando. Que si yo tenía algo de corazón, al menos debería hablar con él, cerrar el tema con dignidad. No respondí. No por indiferencia, sino porque ya no sabía quién estaba diciendo la verdad. Si Marcos estaba realmente destruido o si era parte del mismo juego. Él nunca fue de esos. Nunca expuso sus emociones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a través de otros? Pasaron unos días y volvió a escribirme. Esta vez directamente. Fue un mensaje largo. Decía que ya había hecho lo que necesitaba hacer, que no esperaba que volviéramos a hablar, pero que había querido que sintiera, aunque fuera un poco, lo que él sintió al saber que lo estaba traicionando. Que no me odiaba, pero que tampoco podía perdonarme. Que no buscaba que perdiéramos todo, pero que si yo había elegido salir de su vida, no iba a dejar que lo hiciera sin consecuencias. Lo leí varias veces. No tenía insultos, no tenía amenazas. Solo una declaración de guerra emocional firmada con calma. Guardé el mensaje. No lo borré.
pero tampoco respondí. Me limité a quedarme sentada, mirando la pantalla, sintiendo el cuerpo lleno de una mezcla de rabia, decepción y algo más difícil de nombrar. No era miedo. Era entender que esta vez, yo no tenía el control de nada. Marcos no había gritado, no había suplicado, no había hecho escándalo. Solo había dejado que el daño hiciera su trabajo. Y lo hizo. Había pasado casi un mes desde la primera discusión y 2 semanas desde que su venganza había empezado a tomar forma. Yo ya había conseguido volver a la clínica, aunque con menos pacientes y con una tensión en el ambiente que no necesitaba ser explicada. Me había acostumbrado a no mirar el móvil después de ciertas horas, a ignorar cualquier número desconocido, a mantenerme al margen de las redes. Estaba cansada. No agotada físicamente, sino mentalmente, como si todo lo que había sido mi vida durante años se hubiese desarmado sin orden ni lógica. No tenía un plan, no sabía qué hacer con mi matrimonio, pero sí sabía que seguir así era insostenible. Laura me lo dijo claro una noche mientras cenábamos en su casa. O habláis o esto te va a romper de forma lenta y continua, y no lo vas a ver venir. Tenía razón. Yo no quería quedarme en ese limbo, no porque esperara una reconciliación, sino porque necesitaba cerrar algo. Le escribí a Marcos. Solo 3 líneas. Necesito hablar. No sobre el pasado. Sobre el ahora. Tú y yo. Mañana, a las 20. En el bar del parque donde íbamos los domingos. Te espero, vengas o no. No contestó. No dejó en visto. No dijo nada. Pasé el día siguiente con el estómago revuelto, incapaz de concentrarme en nada. A las 8 menos 5, ya estaba sentada en la terraza del bar, con un café en la mano, mirando a la gente pasar. No tenía esperanza, ni miedo, ni nervios. Solo una necesidad. 10 minutos después, lo vi llegar. Vestía normal, como siempre, pero con esa expresión tensa que le aparecía cuando estaba conteniéndose. No saludó con afecto, pero se sentó frente a mí. Pidió un agua con gas y se quedó esperando. Empecé yo, sin rodeos. Le dije que no lo había citado para arreglar nada, ni para justificarme, ni para disculparme por lo que ya era irreparable. Le dije que lo había llamado porque no quería que esto terminara como una historia sin final, llena de reproches no dichos y decisiones tomadas desde la rabia. Él escuchó en silencio, sin interrumpirme. Le conté que había estado mal, que no esperaba que me destruyera la vida laboral pero que entendía que quisiera hacerme daño. Que yo también habría querido hacerlo si los papeles estuvieran invertidos. Le dije que no tenía excusas, que lo que hice estuvo mal, que no por acostarme con otro, que ni siquiera ocurrió, sino por esconder que ya no me sentía parte de nuestra vida, por no haber tenido el valor de decirlo antes, por haber dejado que el deterioro nos convirtiera en 2 extraños. Marcos no reaccionó de inmediato. Se tomó su tiempo. Luego dijo que él tampoco había estado bien, que lo de su compañera de trabajo no fue solo una noche estúpida, que aunque sí fue física y breve, también fue una respuesta a su frustración, a la sensación de que en casa era invisible. Me dijo que se sintió una mierda al enterarse de Álvaro, no por celos, sino porque fue como una confirmación de que ya no había nada que salvar. Que cuando revisó el historial y vio las búsquedas, las ubicaciones, las capturas, supo que no se lo estaba imaginando. Que por eso no me confrontó antes, porque quería ver hasta dónde llegaba. Me confesó que durante semanas se despertaba con la duda de si debía callar o gritarme la verdad en la cara, pero que cada día que pasaba, el rencor se transformaba en estrategia. No le dije nada. Lo escuché todo sin interrumpirlo, porque entendía cada palabra. Él también había estado roto, y en vez de arreglarnos, nos habíamos hundido el uno al otro. Después de un silencio largo, me preguntó qué quería de verdad. No qué pensaba, ni qué esperaba, sino qué quería. Tardé en contestar.
Le dije que no quería volver a estar juntos como si nada hubiera pasado, que eso sería fingir y que a estas alturas, los dos sabíamos que era inútil. Le dije que no sabía si quería un divorcio inmediato, pero sí quería una separación clara, sin guerra, sin manipulación, sin veneno. Le dije que no podía reconstruirme si él seguía intentando destruir lo poco que me quedaba. Él asintió, sin entusiasmo. Me dijo que también quería cerrar, que no tenía sentido alargar algo que ya estaba herido desde hacía años, pero que sí quería algo antes de dar el paso legal, quería que yo dijera en voz alta lo que había pasado, sin adornos, sin excusas. Lo miré directamente y le dije que había deseado a otro hombre, que me había sentido vista, valorada, escuchada. Que me había dejado llevar por algo que me hizo sentir viva. Que no había sido sexo, pero que sí fue traición. Que no necesitaba haberme acostado con Álvaro para que eso quedara claro. Que no me arrepentía de haber sentido, pero sí de haber actuado como si no tuviera consecuencias. Que ahora lo entendía. Él cerró los ojos un segundo y dijo, gracias por decirlo. Luego se quedó mirando la mesa y me preguntó si Álvaro seguía en mi vida. Le dije que no. No como antes. Que no tenía intención de construir nada con él. Que si alguna vez lo vuelvo a ver, será en otro contexto, con otra mentalidad. Me creyó. O al menos no mostró duda. Nos quedamos en silencio. Él terminó su agua. Yo dejé que el café se enfriara. Antes de levantarse, me dijo que hablaría con un abogado, que no tenía interés en pelear por el piso, que podríamos venderlo o llegar a un acuerdo. Me pidió que no le pusiera obstáculos y que no intentara recuperar algo que ambos sabíamos que no existía ya. Le dije que no lo haría. Que si en algún momento necesitaba algo formal de mi parte, solo tenía que enviarlo. Me miró, por primera vez con un gesto más humano que todo lo que había mostrado desde que se fue de casa. Dijo que no sabía si algún día podría perdonarme de verdad, pero que al menos ya no me odiaba. Me levanté, lo miré a los ojos y le dije, yo tampoco me perdono del todo, pero estoy intentando aprender a vivir con ello. Marcos se fue caminando sin mirar atrás. Yo me quedé unos minutos más, observando la calle, sintiendo una calma rara, no feliz, pero sí necesaria. La conversación no había resuelto nada, pero al menos había puesto orden. Ahora venía lo difícil de verdad, seguir adelante sin él, sin el pasado, sin el espejismo de que todo podía volver a ser como antes. Pasaron 3 semanas desde aquella última conversación en el bar. No volví a saber de Marcos, al menos no directamente. Su abogado me escribió 2 días después para iniciar los trámites de separación legal, y como él había prometido, no hubo trabas, ni reclamos absurdos, ni amenazas. En el documento constaban nuestras decisiones de forma clara: liquidación del piso, división de cuentas, sin pensión, sin peleas. Todo era frío y ordenado, lo que antes había sido una vida en común se reducía ahora a cifras, firmas y plazos. Al principio pensé que el silencio de Marcos me dolería, pero en realidad lo que más sentí fue el alivio de no tener que explicarle nada más. No había nada nuevo que decir, ni a él ni a nadie. Los primeros días en el piso fueron raros. Ya no estaba esperando que alguien llegara. Ya no escuchaba pasos por el pasillo, ni platos al fregarse, ni el cierre de su portátil en la noche. Quité su cepillo de dientes del baño, cambié las sábanas, tiré el café que solía usar. No lo hice con rabia, lo hice porque no quería seguir compartiendo espacios con una sombra. No lloré, no puse música triste, no escribí nada en redes. Me limité a vivir. Iba al trabajo, atendía a mis pacientes, hablaba lo justo con la gente y me encerraba en casa cuando terminaba el día. Las conversaciones con Álvaro terminaron por apagarse. Él insistió unas cuantas veces, pero cuando entendió que yo no estaba dispuesta a continuar, dejó de insistir. No se lo reproché. Él había sido un síntoma, no la causa.
No le debía más que la sinceridad de no arrastrarlo conmigo en algo que ya estaba roto desde antes. Lo más difícil fue explicarle a mis padres. No porque estuvieran en contra de la separación, sino porque tenía que contarles que fui yo quien había iniciado el colapso. Fui a su casa un domingo, llevé una tarta y me senté en la cocina con mi madre mientras mi padre estaba viendo la tele. Le conté todo sin dramatismo. Le dije que había fallado, que me había perdido, que lo había hecho mal. Ella no me abrazó, ni me recriminó. Me escuchó en silencio, se levantó, puso 2 tazas de café y me dijo que esperaba que al menos ahora tuviera claro quién era. Le dije que no. Que todavía estaba en eso. Me preguntó si me arrepentía. Le dije que sí y no. Que me arrepentía del daño causado, pero no de haber abierto los ojos. Que era muy fácil seguir con algo que no funciona solo por miedo a estar sola. Me miró, suspiró y dijo que ella también tuvo una época en la que pensó que todo se venía abajo. Que no me lo había contado porque creía que las hijas no debían cargar con las heridas de sus padres, pero que ahora lo entendía mejor. Me habló de un compañero de trabajo con el que casi se fuga en los 80, de cómo estuvo a punto de dejarlo todo, de cómo al final se quedó por miedo, no por amor. Me sorprendió esa confesión, no porque dudara de su matrimonio, sino porque la vi por primera vez como una mujer con decisiones propias, no solo como madre. Nos quedamos calladas largo rato. Después de eso, entendí que no estaba sola en el mundo, que la vida adulta no era un camino limpio, y que la culpa no sirve si solo se usa para castigarse. Empecé a hacer terapia, no porque tuviera un trauma en particular, sino porque necesitaba reordenar mis ideas. La psicóloga me dijo algo que aún tengo grabado: no estás aquí para limpiar tu imagen, estás aquí para entender qué haces con lo que hiciste. Eso cambió algo en mí. Me quitó la presión de quedar bien, de justificarme, de buscar comprensión en los demás. A partir de ese momento, empecé a hablar con más claridad, a contar la historia sin adornos, sin necesidad de quedar como la víctima de un matrimonio aburrido. Cuando una amiga me preguntaba qué pasó, yo respondía con lo mismo: me equivoqué, tomé decisiones malas, y estoy aprendiendo a vivir con ello. La rutina empezó a parecerse a algo manejable. Empecé a salir con más gente, a retomar amistades que había descuidado, a visitar lugares que no frecuentaba desde hacía años. No para huir, sino para ver si todavía encajaba en la vida que me quedaba. Un día, sin esperarlo, me crucé con Marcos en la calle. Fue en una avenida del centro, a media tarde. Él iba con una bolsa de deporte, solo. Me miró, lo miré, y por un segundo no supimos qué hacer. Fue él quien rompió el hielo. Dijo simplemente: hola. Le respondí igual. Nos quedamos parados, uno frente al otro, sin saber si había que decir algo más. Le pregunté si estaba bien. Dijo que sí. Me preguntó si yo también. Le dije que mejorando. Me dijo que había vuelto a casa de su madre temporalmente, que estaba viendo dónde ir. No hubo tensión. No hubo reproche. Le agradecí que todo lo hubiera hecho con respeto. Me dijo que al principio no fue respeto, fue rabia, pero que ahora entendía que vengarse no le devolvía nada. Le dije que me alegraba de escuchar eso. Me preguntó si seguía con Álvaro. Le dije que no. Me preguntó si tenía pareja. Le dije que no buscaba eso ahora. Se quedó callado y dijo: entonces estamos igual. Nos despedimos con un gesto. Nada más. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni insinuaciones. Cada uno siguió su camino. Al llegar a casa, no sentí pena. Sentí que, por fin, el capítulo estaba cerrado. No como una victoria, ni como un fracaso. Solo cerrado. Hoy ha pasado justo un mes desde aquel encuentro. Sigo sola, sigo reconstruyendo. No me he vuelto cínica,
No he decidido renunciar a las relaciones, pero sí he entendido que lo más importante es no vivir en automático. El matrimonio no se rompió por una infidelidad. Se rompió porque dejamos de hablarnos, dejamos de vernos, dejamos de tocarnos incluso antes de que apareciera un tercero. El error fue no haberlo dicho, no haber tenido el valor de admitir que ya no éramos felices. Lo que aprendí no es bonito, pero es útil. Aprendí que no se ama por costumbre, que nadie está obligado a quedarse si ya no hay afecto, y que traicionar no empieza con una cama, sino con un silencio largo, con una omisión, con una resignación diaria. No me enorgullezco de lo que hice, pero tampoco me hundo en la culpa. Soy responsable. No rehúyo eso. Y desde esa responsabilidad, intento construir algo que tenga más sentido. No sé qué será lo próximo. No tengo un nuevo amor, ni una epifanía, ni un gran proyecto que me salve. Solo tengo días más tranquilos, noches menos tensas, y la sensación de que estoy empezando a ser alguien que no necesita esconderse de sí misma. Y con eso, por ahora, me basta.